A esta hora presentamos Pro con la Naturaleza, un espacio para conocer el desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en nuestro país. Junto a nuestro conductor, Aldo Carlos, te traemos lo último en tendencias ambientales. Entonces, ¿listo para ser un pro de la naturaleza? ¡Empezamos! Muy buenas tardes, estimada audiencia, nuevamente en una nueva emisión de su programa Pro con la Naturaleza. Nuevamente tengo el gusto y el privilegio de dirigirme a ustedes. Mi nombre es Daniel Villavicencio y en esta oportunidad estoy reemplazando al conductor, oficial del programa, Aldo Carlos, que posiblemente la próxima semana ya esté con ustedes en su horario en el espacio habitual. Bien, en este programa, el día de hoy lo tenemos dedicado a la fauna silvestre de nuestro país. La fauna que muchas veces está sea en la ciudad o sea en el campo. Convivimos con la fauna, sin embargo, poco reparamos en ello, ¿no? En su importancia, en las amenazas que aquejan a la fauna, a las diversas especies de flora y fauna, y a veces vemos en noticias, pues, como pasó en inicios de año acerca de un derrame, especies con petróleo, aves o peces no varados, pero no reflexionamos más allá, ¿no? Quedamos en la inmediatez, en la noticia. Sin embargo, estos, también son habitantes, estos seres también son habitantes, comparten con nosotros, son habitantes de la Tierra. Y también, como bien dicen, tenemos la responsabilidad de mantener su habitabilidad, ¿no? De mantener su vida, su ecosistema donde habitan, de una manera en la que puedan desarrollarse de manera armónica. Entonces, siendo el Perú uno de los países megadiversos, también es bastante rico en fauna y también, por supuesto, en flora. Para el día de hoy tenemos dos entrevistas. Tenemos al encargado, al director del Centro de Rescate Amazónico, Javier Velázquez. Vamos a conversar con él sobre un poco el tráfico de fauna y el rol que tienen estos importantes centros de rescate animal. Y en el segundo bloque de las entrevistas tenemos a Fernando Angulo. Él es un investigador y ornitólogo con quien vamos a conversar acerca de la importancia de las aves y un creciente movimiento que tal vez no es muy conocido por todos, sino que es el avistamiento de aves. Sobre eso vamos a conversar con él en este programa dedicado a la fauna de nuestro país. Bien, entonces para ello hemos preparado dos notas, uno que habla sobre el tráfico de fauna silvestre y luego sobre la importancia de los centros de rescate animal. Vamos con la primera nota, por favor. Tráfico de fauna silvestre. El comercio ilícito de vida silvestre impacta directamente sobre la conservación de la biodiversidad, supervivencia de las especies, estado de los ecosistemas y medios de subsistencia de la población local. Las condiciones en las que se capturan, transportan y comercializan los animales silvestres son la principal causa de su muerte, por lo que se estima que los volúmenes extraídos son mucho mayores a los observados en la venta al público. Aquellos animales que sobreviven son sometidos a técnicas de manejo que no alcanzan estándares mínimos de bioseguridad y bienestar animal. Además, los ejemplares retirados de su medio natural transportan consigo potenciales patógenos que, introducidos a nuevas áreas geográficas, pueden generar enfermedades emergentes en la población humana u otras especies de animales. El tráfico de vida silvestre se coloca dentro de los 4 comercios ilegales más lucrativos del mundo, luego del narcotráfico, tráfico de personas y tráfico de productos falsificados. En el Perú, el tráfico de fauna silvestre afecta a más de 340 especies de vida silvestre. Las aves se encuentran entre las especies más traficadas, seguidas por la tortuga acuática, taricaya, la tortuga terrestre motelo y anfibios como la rana gigante del lago Titicaca. La venta como mascotas, la venta de carne de monte y de sus partes como insumos en la medicina tradicional y para la elaboración de artesanías son los rubros de este ilícito negocio. En el Perú, esta actividad está focalizada en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y en mayor medida en Loreto. Cuando las autoridades competentes desarrollan operativos para controlar este comercio ilegal, los animales decomisados suelen ser llevados a centros de rescate, que son entidades encargadas de resguardarlos y en algunos casos rehabilitarlos. Pero al ser organizaciones de administración privada, generalmente sus recursos son escasos.
Para financiarse, abren sus instalaciones para la vista de la población local y de turistas. Según información de las Naciones Unidas, cada año el tráfico ilegal de vida silvestre moviliza entre 7.000 y 23.000 millones de dólares en todo el mundo. Bien, como hemos visto en esta nota, el tráfico de fauna silvestre viene teniendo lamentablemente un importante crecimiento. Eso se debe básicamente a la demanda que los usuarios, a las personas, con o sin conocimiento de las repercusiones y las consecuencias que esta actividad genera en la biodiversidad y sobre todo que genera en las especies que son sacadas de su hábitat, demandan. Como siempre, en cada actividad en la que existe este tema ilegal y además de la oferta y demanda, es importante que cortemos el consumo o la demanda de animales. En este caso, nuestro programa va dirigido a las poblaciones rurales, a regiones, a ciudades, a lo largo del territorio nacional, y esta es una invocación directa a todos ellos, ¿no? Los animales silvestres no son mascotas. Mascotas son el perro, el gato, ¿no? Animales domésticos, los que se les puede tener tal vez en algunos en criaderos, llámese como por ejemplo los cuyes. Sin embargo, los animales silvestres no son mascota. Eso como para redondear la idea de la nota que hemos visto, y a continuación vamos con la siguiente nota sobre los centros de rescate animal. Centros de rescate animal. Los centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre son instituciones dedicadas a la conservación de la biodiversidad fuera de su ámbito natural. Su función principal es la de recuperar sanitaria, física, psíquica y conductualmente a animales silvestres. Por regla general, todo centro debe trabajar bajo un conjunto de normas y estándares comprendidos en diferentes protocolos de actuación. Los de mayor importancia son los protocolos de recepción y de destino de los animales que ingresan al centro. De acuerdo a información proporcionada por el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, en nuestro país existen 79 establecimientos autorizados como centros de rescate, centros de conservación, centros de custodia temporal y zoológicos que se convierten en el destino de los animales que fueron rescatados por las autoridades de fauna silvestre tras ser extraídos de forma ilegal de su hábitat natural. Estos establecimientos son supervisados periódicamente por dicho órgano supervisor a fin de asegurar que cumplan con los requerimientos legales y técnicos para el manejo responsable y sostenible de los ejemplares de fauna silvestre que alberga, ya que al tratarse de animales rescatados, necesitan cuidados especiales para lograr su correcta adaptación a un ambiente diferente a su hábitat. Algunos animales que llegan a estos centros pueden ser rehabilitados y liberados, mientras que otros no podrán volver a su hábitat, por lo que se debe supervisar que se mantengan en condiciones óptimas durante su permanencia en estos establecimientos. Existen criterios de evaluación y seguimiento con la finalidad de que el centro al que es destinado un ejemplar cuente con las condiciones técnicas y sanitarias para albergar al animal rescatado, que tenga la infraestructura adecuada y cuente con personal técnico especializado y con experiencia en el cuidado de dicha especie. Estos centros muchas veces se sostienen de donaciones y o ingresos por la asistencia del público, lo que provocó que durante la pandemia pasaran dificultades económicas. Bien, ha sido una nota introductoria acerca de lo que son los centros de rescate animal, y precisamente para conversar un poco más en detalle sobre esto, tenemos en línea a través de vía Zoom a Javier Velázquez. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Buenas tardes, sí, muy contento de estar presente en este conversatorio. ¿Qué tal, Javier? Para nuestro público comparto un poco la experiencia de estar coordinando directamente con Javier a través de uno de nuestros proyectos en Pro Naturaleza. Es un proyecto dedicado a la conservación en general de la fauna silvestre, ¿no? A través de la prevención de los delitos ambientales. Y es así como Pro Naturaleza en los últimos meses ha tomado contacto con el Centro de Rescate Amazónico y a través de Javier Velázquez y su equipo, ¿no? Antes de empezar la entrevista, quiero presentarte a nuestro público, Javi. Javier es biólogo, escritor y guionista, magíster en Ecología y Desarrollo Sostenible. Tiene experiencia como docente en la Universidad Científica del Perú. Él es fundador de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Amazónica.
También es director del Centro de Rescate Amazónico, como ya lo hemos mencionado hace un momento, y es fundador también de Amazon Forever Biopark. Él ha ganado el premio Cunan en el 2014. También ha sido expositor en estos foros de TED por Tucuy en el 2014 y también ha tenido un reconocimiento del Congreso de la República por la Comisión de la Amazonía y Asuntos Indígenas en el 2014. Como parte de su producción como guionista o literario, vamos a conversar con él acerca de eso, él ha creado el personaje Guayo y el Bosque de Guayo, ¿no? Proyectos galardonados por el Ministerio del Ambiente en el 2016 y 2019 respectivamente. Javi, un gran personaje de la conservación, multifacético como hemos podido verlo. Para iniciar esta conversación, cuéntanos qué es el CREA y cómo surge su creación, cómo se realizan sus actividades más allá de cara a la gente que tiene la oportunidad de visitarlos, cómo es detrás, cómo se gestiona, cómo se organiza el CREA. Pues bien, primero comentar algo sobre los centros de rescate. Para la lucha contra el tráfico ilegal, los animales muchas veces son decomisados, ¿no? Y estos animales tienen que ir a algún lugar para que les den. En ese proceso, ahí entran a tallar los centros de rescate, que son estos espacios que brindan una especie de apoyo a la gestión del gobierno, a la gestión de las instituciones que velan por los animales. En el caso del CREA, sucede que cuando nosotros terminamos la universidad, fuimos a hacer gestiones en la Dirección Regional de la Producción, acá en Iquitos, y encontramos un bebé de manatí que estaba en una bandeja en una oficina. Y uno se pregunta, ¿qué hace una cría de una especie en extinción en una oficina? Y el tema era que ese animalito estaba ahí por una semana y era algo impensable, ¿no? Pensar qué hace ese animalito. Y la respuesta era que hasta ese entonces no existía a nivel nacional ni expertos ni instituciones que tengan la capacidad de poder rehabilitar, albergar y cuidar a estas especies. ¿De qué año estamos Ahí hablando, vino Javi? Perdóname que te interrumpa. ¿De qué año, Sí, para que el público tenga un contexto de eso? en el 2007. Y ese mismo año, como nos interesamos en este tema de los manatíes, habíamos contabilizado 15 bebés de manatíes que habían muerto en cautiverio en diferentes lugares, ¿no? Por gente que los quería tener como mascotas. Nosotros nos interesamos en poder ayudar a ese animalito. Podríamos llevarlo a cualquier otro lugar menos una oficina, pero no nos los podían entregar porque nosotros no éramos una institución. Hicimos los trámites, los papeles, nos constituimos, pero cuando ya estábamos listos, ya era muy tarde, el animalito ya había muerto, ¿no? De ahí hasta la fecha empezamos el trabajo con manatíes, son más de 40 que hemos logrado salvar y de ellos 31 ya hemos devuelto a la naturaleza en áreas naturales protegidas. Pero en este proceso también había muchas otras especies que necesitaban nuestra ayuda. Es así que ampliamos nuestro trabajo para especies como delfines rosados, perezosos, loros, guacamayos, monos y otras especies que también son víctimas del tráfico y hasta la fecha son en conjunto, cerca de 10.000 individuos que se han podido liberar en la naturaleza. Importante labor la que vienen realizando con estas especies, Javi. Y cuéntanos un poco del trabajo logístico que existe detrás, ¿no? O sea, cómo se organizan, cuentan con personal, un poco cómo manejan los fondos, cómo se maneja financieramente un centro que entiendo, como lo has mencionado, brinda apoyo al Estado porque no existe una entidad gubernamental encargada de esta labor. Sí, así es. Los centros de rescate son emprendimientos privados, ¿no? Y que buscan diversas formas para poder financiar esto, ya que no hay un apoyo directo estatal, ¿no? Entre esas estrategias están la búsqueda de cooperantes, la búsqueda también del turismo responsable. Actualmente cerca del 40% del presupuesto que necesitamos para la alimentación y cuidado de los animales proviene de los visitantes que vienen constantemente al centro para aprender.
¿no? Es un turismo educativo para aprender los impactos del tráfico de fauna silvestre sobre la propia fauna y las estrategias que empleamos para poder llegar a un momento en que lo podamos devolver a la naturaleza. Y la otra parte es de donantes y un cooperante importante que tenemos, que es en el Dallas World Aquarium en este caso. Eh, el otro punto muy importante en el trabajo es la educación ambiental. De nada sirve rescatar 100, 200, 300 animales si la gente los sigue matando. Es por eso que desde el año 2008 tenemos un programa muy intenso de educación ambiental en las escuelas, especialmente enfocándonos en la primera infancia. Y ha sido muy interesante porque vemos resultados de esto. En los últimos 5 años consecutivos se ha reducido a cero el tráfico de manatíes en la ciudad de Iquitos. Igual hay un trabajo muy grande que hacer en toda la Amazonía, pues Loreto al menos es el tamaño de un país europeo, es muy grande Mm. y llegar a tantas comunidades es bastante complicado. Claro, Javier, y este trabajo de educación ambiental es parte de las operaciones, entiendo, del Centro de Rescate Amazónico. ¿Cuentan con personal, voluntarios, estudiantes? ¿Cómo se hace esta labor también en las, entiendo, es en instituciones educativas o también es a adultos? Pues nuestro trabajo está más enfocado en niños de escuelas primarias. Nos da mejores resultados. Es mucho más fácil cambiar la forma de pensar o la mentalidad y las actitudes de los niños que de los adultos. Los adultos ya de una u otra manera somos reacios a nuestro modo de pensar. Y en Amazonía he estado culturalmente, durante décadas y décadas se ha concebido a la fauna silvestre como mascota o como animales que están totalmente permitidos de consumo, aunque la ley diga lo contrario. Ujú. Sin embargo, cuando se trabaja con los niños, con ellos es más fácil lograr o desarrollar una empatía hacia estos animalitos que al ser mascotas definitivamente terminan sufriendo en la casa porque no tienen los cuidados ni la alimentación adecuada y no es el espacio donde ellos pueden estar saludables, ¿no? En muchos casos, gran parte de los rescates obedecen a niños que han participado en nuestros talleres de educación ambiental y son ellos mismos que de repente tienen un mono en casa, una tortuga en casa y lo entregan al centro de rescate o son los que influyen en sus papás para que no tengan animales del bosque como mascotas. Qué importante esa parte final que nos mencionas, porque precisa, claro, uno, a veces los padres, ¿no? Pensando un poco en la costumbre, ¿no? De los abuelos o antes, ¿no? Porque efectivamente, pues siempre uno cuando va a visita comunidades o centros rurales en la Amazonía, hay un monito, hay un millayo que le llaman, el loro que nunca falta y a veces está peladito el pobre, pero es parte como si Así es. fuera un perrito, un gato en la ciudad, ¿no? Y es importante ir Ujú. cambiando poco a poco eso. Para cerrar esta parte de la entrevista, cuéntanos cómo es la parte logística, ¿no? El tema de la alimentación, cómo se preparan, las cantidades. Al ser animales de especies diferentes, se tiene que preparar una dieta diferente para ellos. Cuéntanos cómo es un poco la Así es. logística que ustedes manejan. Bueno, nuestro proyecto relacionado con fauna se divide en dos áreas. Lo que es netamente manatíes y delfines. Cuando es el caso que tengamos algún delfín que rescatar, por lo pronto no tenemos ninguno. Y lo que es todo el resto de fauna, ¿no? Y esto obedece un tema más a la legislación. Para la legislación peruana, los manatíes y delfines no se consideran como fauna silvestre. Ellos están dentro del Ministerio de la Producción. Son los que velan por estos animales. Se considera como un recurso pesquero. El resto de animales sí están en el Ministerio de Agricultura directamente en el CERFOR. Y esto obedece a que se concibe que los manatíes y los delfines tienen el ciclo de vida completo dentro del agua. Por eso lo consideran dentro del grupo de los peces, a pesar de que no lo sean. Entonces, por fines administrativos y de rendir cuentas a ambas instituciones, logísticamente se divide en dos grupos, el grupo de manatíes y el grupo de fauna en general. Eh,
Las dietas, por ejemplo, para manatíes son muy complejas porque ellos lactan por lo menos durante 2 años y no pueden tomar cualquier leche. Si se le da, por ejemplo, leche de vaca o leche de tarro, ellos son intolerantes a la lactosa y aparte no logran obtener los nutrientes necesarios para poder crecer. Entonces necesitamos preparar una fórmula especial para lograr buenos resultados en su desarrollo. Y en lo que concierne a las otras especies, estamos trabajando con lo que son perezosos, aves, entre guacamayos, loros, lechuzas, búhos, primates pequeños, tortugas, y una dieta está orientada más que todo al tema de frutos, al tema de verduras, cereales, y en el caso de de las aves, como los búhos, también un poco de carne. Me imagino que es una ardua labor de voluntarios, como bien los has dicho, o profesionales interesados en conocer de cerca esta labor. Eh, Cuéntanos, entonces, entiendo que también los centros de rescate, además de este 40% que nos mencionaste de visitantes que son como turistas, que quieren algo vivencial y colaborar activamente como voluntarios, digamos, que además invierten o pagan, supongo, su estadía. También haciendo la revisión de información, también muchos de los centros de rescate abren sus puertas al público para que se vean o sensibilizar los efectos del tráfico de fauna. Y en ese sentido, quiero hacerte una pregunta, ¿no? ¿Cuál es, digamos, para el público en general, cuál es la diferencia sustancial entre un zoológico, donde igual se puede ver, apreciar a especies de fauna que también provienen del tráfico de fauna silvestre, y cuál es la diferencia de un zoológico entonces con un centro de rescate? Un centro de rescate recibe exclusivamente especímenes que son víctimas del tráfico ilegal, no fomenta la reproducción, ¿no? Y no van a estar de manera permanente en el centro de rescate. De hecho, si nosotros tenemos los animales en forma permanente, ya prácticamente perdemos nuestro propósito, porque cuando se llena el stock de jaulas, cuando llegamos a nuestra capacidad, ya no podríamos seguir recibiendo animales que son víctimas del tráfico. Entonces, un centro de rescate recibe, rehabilita y libera, permitiendo tener capacidad para recibir a nuevos especímenes y poder contribuir de esta manera a la lucha contra el tráfico ilegal. Es decir, eso es una diferencia fundamental, ¿no? El centro de rescate es un lugar de paso, es un lugar temporal, a diferencia de los zoológicos, que es un lugar permanente con los objetivos de difusión cultural, de difusión de la fauna silvestre y propósitos educativos, ¿no? Y en caso no se pueda, digamos, reintroducir a una especie que ustedes reciben, un centro de rescate recibe por el estado de salud con el que llegó, o una lesión que le impide a que retornar a su hábitat, entonces esas especies van a los zoológicos. Así es. En algunos casos van a los zoológicos y en otros casos pueden quedarse en el centro de rescate para que hagan un rol de educación ambiental, ¿no? Son casos muy tristes, lamentablemente, porque, por ejemplo, nosotros tenemos en el centro de rescate un oso hormiguero que siendo bebé, pues fue golpeado con un palo y eso rompió el nervio de una de sus patas y él no puede mover una de las patas delanteras. Entonces, él no podría sobrevivir libre en la naturaleza, ¿no? Necesita de un cuidado. Hay otro caso de un monito, por ejemplo, de la especie de los pichicos, que vivía en una casa y se echaba en el piso y metió las dos manitos bajo una mecedora y la mecedora la aplastó y perdió ambas manos, ¿no? Entonces son casos en que no puedes regresarlos a la naturaleza y lo que se trata en el centro de rescate es darle una ambientación, unas condiciones adecuadas para reducir el estrés, que ellos se puedan sentir cómodos y bueno, ahí cumplen una función de embajadores de la especie, ¿no? Para que podamos hacer educación ambiental y concientizar a las personas de cuáles son las terribles consecuencias que sucede cuando tienes un animal del bosque que no debe estar en una casa y lo tienes en la casa como mascota. Bien. Javi, se me quedan un montón de preguntas por hacerte, pero quería finalizar nuestra entrevista hablando un poco más de ti.
hablando sobre tu perfil de biólogo y cómo te presentas como guionista y además creador de Guayo y del Bosque de Guayo, y además también que hemos coordinado en estas semanas como creador de personajes de cuentos, ¿no? Cuéntame cómo ha sido esta experiencia para ti. Imagino que son dos inquietudes o pasiones o gustos que tienes y los vas canalizando en la educación ambiental, pero ¿cómo ha sido este proceso? Cuéntanos. Pues bien, de manera personal, me siento muy afortunado de haber nacido en la Amazonía y yo descubrí dos pasiones desde pequeño. Uno es la naturaleza y el hecho de cuidarla, y otro es el contar historias, porque al visitar tantos pueblos, conocer tantos viejitos, tantos abuelitos, tantas abuelitas, pude disfrutar de tanta leyenda, tanto cuento que hay en la Amazonía, que es tan rico de eso. Entonces, a través del amor hacia la naturaleza, pude fusionar estas ambas pasiones, porque el cuento es una de las herramientas más antiguas que se utiliza para educar. De hecho, Jane Goodall, la famosa primatóloga conservacionista, menciona la importancia de los cuentos como una herramienta para que los niños puedan conocer más acerca de la naturaleza, lograr una empatía hacia ella y generar más aliados para la conservación. En esa línea, nace Guayo. Guayo es un personaje, es un fruto mágico del bosque que tiene una misión, ¿no? Su misión es ir a todas las ciudades del mundo e inspirar a que los niños vuelvan a tener una conexión con la naturaleza. Y esto sucede además porque, aunque parezca increíble, el 80% de los niños de la ciudad de Iquitos, que es la ciudad amazónica más grande del Perú, nunca han visitado el bosque. Estamos hablando de niños amazónicos que no conocen la Amazonía. Y uno puede pensar, bueno, ¿y qué de malo tiene esto? Las ciudades crecen, ¿no? Y es que la mayoría, por no decir casi la totalidad de adultos que cuidan la naturaleza, tienen algo en común, y es que de niños tuvieron un contacto positivo con los entornos naturales. No podemos esperar que las futuras generaciones cuiden la Amazonía, la protejan o desarrollen proyectos orientados a buscar un equilibrio entre el desarrollo y la naturaleza, si es que de pequeños nunca pudieron desarrollar esa identidad como amazónicos, esa vinculación, porque nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce. Allí viene la tarea nuestra, no solamente del equipo del Bosque de Guayo o de CREA, sino de todos los adultos, todas las instituciones. Tenemos una gran responsabilidad de hacer que estas nuevas generaciones no pierdan esa conexión con la naturaleza. De hecho, la ciudad de Iquitos tiene menos áreas verdes que Lima. No tiene espacios naturales accesibles para que los niños puedan conocer qué cosa es la biodiversidad, qué cosa es la selva, qué cosa es la Amazonía, qué cosas, cómo son sus especies, qué relación tiene el bosque conmigo. Entonces ahí hay una tarea muy fuerte, y a través del Bosque de Guayo nosotros desarrollamos estas visitas de exploración a la naturaleza para que tengan la oportunidad de maravillarse con la selva. Increíble la labor o este parte de testimonio que nos cuentas, Javi. Yo te agradezco mucho por el tiempo que has hecho en tu agenda para atendernos. Seguramente te comprometo a seguir en algún próximo programa, a ahondar un poco más, de repente hacer algunas imágenes sobre, además que las que ya hemos visto en pantalla, para poder seguir conociendo y sensibilizando al público sobre el tráfico, los efectos, el impacto que tiene el tráfico de fauna silvestre. Muchas gracias, Javier. No, más bien, muchas gracias a ustedes, y cuando tengan la oportunidad de venir a Iquitos, por favor, visiten el CREA, visiten el Bosque de Guayo. Vamos a estar encantados de que puedan tener la oportunidad de conectarse con la Amazonía en una forma divertida. Bien, muchas gracias, Javi. Y bien, efectivamente este espacio, ¿no? Lo hemos visto en unos programas anteriores cuando nos hablaba Joaquín Leguía sobre el tema de la niñez y la madre naturaleza como un vehículo para la instrucción, la educación ambiental y la sensibilización. Ahora Javier Velázquez nos vuelve a mencionar sobre este contacto importante que tiene este impacto que tiene la naturaleza en los niños y su trabajo a futuro, ¿no? Yo creo que esa tribuna, nuevamente lo reitero, es precisamente para facilitar, articular o tratar de acercar en la medida de lo posible los espacios naturales, reflexionar acerca de estas especies, sobre el impacto de lo que ocurre,
para que podamos tener un mejor comportamiento ambiental hacia nuestro planeta que cada día vemos en noticias que está el cambio climático y otros efectos o desastres impactando y afectando a la población. Bien, eso fue un momento de reflexión y vámonos a tandas comerciales. Volvemos en Pro con la Naturaleza. A esta hora estamos transmitiendo en vivo en el oriente del país a través de Cablevisión, Canal 78, Contamana, Amazónica Televisión, Canal 2, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiacu. Radio Tigre, a través de los 100.5 de la FM, coberturando Iquitos, Nauta y Tanchiacu. Econocable en Madre de Dios, Canal 26, Puerto Maldonado. Cable Más, Canal 26, Puerto Maldonado. En Ucayali, Supercable, Canal 20, Pucallpa, Manantay y Yaniracocha. Cable Oriente, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Amazon Cable, Canal 18, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Cable Horizonte, Canal 18, en Manantay. Cable Star, Canal 82, Pucallpa, Manantay y Yarinacocha. Teleamigos, Canal 6, en Aguaitía. Telecom HD, Canal 36, coberturando las zonas de San Alejandro, Bon Humboldt, Neshuya, Curimanay y Campo Verde. Cable Requena, Canal 17, en Nueva Requena. Cable Selva Mía, Canal 3, en Atalaya. Ya regresamos en Pro con la Naturaleza. Bien, bienvenidos nuevamente a su programa Pro con la Naturaleza, en este programa en el que vamos hablando y conociendo más acerca de la fauna silvestre de nuestro país y los efectos, como hemos visto en la entrevista anterior, que tiene el tráfico de fauna, ¿no? Sobre todo en estos espacios importantes que son los centros de rescate animal. Continuando con nuestro programa, ahora vamos a conocer un poco más, vamos a también, ¿por qué no?, reflexionar acerca de la importancia de las aves y esta vinculación, podríamos llamarla mágico-cultural, que tienen las aves con el ser humano, ¿no? Vamos primero con la nota sobre las aves del Perú. Aves del Perú. En el territorio peruano habitan cerca de 1.900 especies de aves, lo que representa el 20% de la población mundial de especies, que se estima en 7.636 especies de aves en 199 países. Cabe resaltar que desde principios de los años 80 hasta la actualidad se han descubierto más especies nuevas de aves en el Perú que en cualquier otro país del mundo. Dicha diversidad de especies nos coloca en el segundo mejor destino para avistar aves en el mundo. El ave nacional del Perú es Rupicola peruviana, conocido comúnmente como gallito de las rocas o tunqui, que habita en los altos bosques húmedos de la Amazonía peruana. Si bien el Perú es uno de los 3 países con el mayor número de aves del mundo, estas se encuentran amenazadas por el tráfico ilegal. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, entre el 2000 y el 2016, las aves conformaron la especie amenazada más alta con 56%, a comparación de los mamíferos con 28%, reptiles en 13% y anfibios en un 3%. En la actualidad, las aves exóticas son los animales más afectados por el tráfico de fauna silvestre. De los 66.000 animales rescatados en este periodo de tiempo, 28.000 individuos fueron aves. De acuerdo con el estudio realizado por la WCS, las especies de aves que más se comercializan en el mercado ilegal cuestan entre $15 y $227. El pigüicho de ala amarilla es la especie más comercializada en el mercado ilegal peruano. En los últimos 15 años, se calcula que han sido decomisadas alrededor de 15.000 aves. El Libro Rojo de la Fauna Silvestre Amenazada del Perú
identifica dentro del grupo de especies amenazadas a decenas de especies de aves que requieren medidas urgentes de conservación. De acuerdo con la clasificación nacional en Perú, existen 15 especies de aves en peligro crítico, 29 en peligro, 78 vulnerable y 68 casi amenazadas. Bien, hemos visto en esta nota que hemos presentado que también las aves, ¿no? Así como existen monos, hemos visto también en la nota inicial tortugas, sean acuáticas o terrestres, las aves también son víctimas del tráfico de fauna. Y por ello decidimos conversar con Fernando Angulo. Vamos a presentar a Fernando. Él es magíster en conservación de recursos naturales. Trabaja activamente con aves y con proyectos de conservación en el Perú desde 1990. Se ha desempeñado como director del proyecto de conservación de la críticamente amenazada pava aliblanca, en donde logró reintroducirla exitosamente en 2 áreas protegidas de Lambayeque. Fernando también es investigador principal del Centro de Ornitología y Biodiversidad Corviri, y es presidente de la Unión de Ornitólogos del Perú. Y en la actualidad es consultor en diversos temas de ornitología, conservación, en varios proyectos, ¿no? Y para ello él viaja constantemente en diversas regiones del país. Ha escrito más de un centenar de artículos científicos de divulgación científica sobre las aves del Perú. Y él se considera un promotor y difusor de la investigación de aves del Perú, y es un convencido de que la mejor manera para conservar es investigar. Y su principal hobby es viajar y observar aves. Ese es, digamos, el perfil de Fernando Angulo. Y yo quiero iniciar esta conversación, Fernando, preguntándote precisamente, ¿no? ¿Qué es Corvidi, cómo se organiza y cómo realiza sus acciones? Bueno, Corvidi son las siglas para el Centro de Ornitología y Biodiversidad, ¿no? Es una institución que se creó en el 2006 aproximadamente. Tomás Balqui es su presidente, ¿no? y el fundador de esta institución, de la cual yo soy socio, ¿no? Y es un ente, digamos, que se dedica a varias cosas, entre ellas investigación, conservación y educación ambiental, ¿no? Son, digamos, algunos de los ejes. Entonces, básicamente, reúne a personas que están interesadas en hacer alguna de estos rubros que he mencionado, ¿no? Con fauna y flora silvestre en el Perú, ¿no? O sea, básicamente lo que promocionamos es que haya más investigación sobre la fauna silvestre en el Perú, ¿no? Y que esta información a su vez sea la base para realizar acciones de conservación de la fauna silvestre y también educación ambiental, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, las personas que estamos en Corvidi, básicamente estas actividades, ¿no? En todo el Perú, ¿no? Así que, básicamente, una de las estrategias que tenemos es servir como un paraguas para la investigación, ¿no? Digamos, recibir personas que quieren investigar en estos rubros, ¿no? Y a eso nos dedicamos, ¿no? O sea, Corvidi, por ejemplo, tiene una forma de trabajar. No tenemos oficina, no tenemos infraestructura física, ¿no? Simplemente somos personas que estamos ahí, que somos la institución, pero no tenemos un local, por ejemplo, ¿no? O sea, Okay. es una forma diferente de trabajar. Sí, podemos decir que Corvidi como tal, si bien es cierto, mencionas que no tiene un local, pero sí se han posicionado en el tema de proyectos con aves, ¿no? ¿Se han posicionado en ese trabajo con aves? Nos hemos popularizado, ¿no? En ese rubro porque, o sea, digamos, las aves es uno de los grupos de fauna que son más fáciles de estudiar y de observar por el hecho de que hay, digamos, en muchos lugares, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, mamíferos que, si alguien quiere ver, por ejemplo, mamíferos, observación de mamíferos, te toma mucho tiempo, es más complicado, ¿no? Aves hay, digamos,
Sí, justo ahí mencionaba el tema de este al inicio, cuando antes de presentarte, este relacionamiento que tiene, digamos, el ser humano con las aves, ¿no? Eh, Cómo viene surgiendo para algunos, incluso es una pasión poder avistar aves, registrarlas, fotografiarlas, ¿no? E incluso existen comunidades, bueno, los que estamos, digamos, en el ámbito de la conservación tal vez lo conocemos, pero el público en general de repente no sabe que existe toda una comunidad que se organiza en torno a este tema, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, cómo es este tema del avistamiento de aves, por favor. El- el- la actividad de avistamiento u observación de aves es un pasatiempo, es un hobby, ¿no? Que lo que básicamente lo hace uno por diversión, por vacilón, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, están las personas que estudian las aves, los ornitólogos, la gente que está en la parte académica, y además está la gente que observa aves por, como digo, por afición, ¿no? Entonces, esta afición, las personas que lo hacen no necesariamente son académicos, digamos, relacionados a las ciencias naturales, sino pueden tener diferentes profesiones, odontólogos, ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, y realizan la observación de aves porque es una actividad que te relaja, te divierte, es retadora, ¿no? Tienes que aprender y además tienes que buscar a las aves, es como entretenido. No es que tú sales y las aves están ahí paradas, algunas probablemente sí, pero muchas tienes que irlas a buscar a sitios remotos, ¿no? Y hacer cierto esfuerzo para encontrarlas, ¿no? Buscarlas entre la vegetación, etcétera. Entonces es divertido, ¿no? Bueno, para algunas personas, no a todos les gusta. Y además te hace, si ya empiezas a evolucionar y a querer avanzar un poco más y ver más aves, te hace viajar, ¿no? Indefectiblemente tienes que viajar y viajar siempre pues es enriquecedor en varios aspectos culinarios, históricos, culturales, además de las aves. Así que, digamos, es una actividad que en los últimos años se está popularizando en Perú, entre los peruanos, digamos, ¿no? Porque acá recibimos muchos observadores de aves extranjeros que vienen al Perú a ver aves, ¿no? Pero el peruano, antes no éramos, digamos, un país de personas que observaban muchas aves, ¿no? Ahora sí, cada vez hay más peruanos que se dedican a esto como pasatiempo, ¿no? Sí, y tomando lo que mencionas, que cada vez existe una creciente interés, ¿a qué crees que se debe este mayor interés en los últimos tiempos? Eso. Yo destacaría que ahorita, por ejemplo, la óptica para observar aves, binoculares, telescopios, es bastante asequible, ¿no? Se puede comprar básicamente en Perú a precios accesibles, ¿no? Y rápidamente, entonces, lo que necesitas para observar aves son binoculares, hay guías de aves disponibles, ¿no? Si tú ves un ave probablemente si compras tu libro Aves de Perú, vas a poder identificarla, ¿no? Y además, hay tecnología ya como aplicativos que te dicen las especies probables de aves en una zona. Entonces te lo hace amigable y la gente se engancha, ¿no? Y además, como digo, es una actividad que además es relajante, te alivia el estrés, la ansiedad, ¿no? Entonces también tiene sus beneficios, no solo, digamos, o sea, tiene beneficios, digamos, que van más allá de la diversión, ¿no? Entonces, todo esto, el saber que es una actividad que te relaja y que puedes, digamos, acceder a los equipos y a las guías para identificar las aves o tomarles una foto y ponerlas en la red. Eso hay cierta facilidad, la gente se manda pues a realizar esta actividad y por eso yo creo que ha crecido en los últimos años. Uno pensaría que es más usual ver o avistar aves en campo, sin embargo existe una tendencia que en las ciudades del país, digamos en Lima o en Iquitos incluso, se están generando estas comunidades de avistadores de aves, ¿no? Eh, ¿Puedes contarnos un poco al respecto? ¿Cómo está esta tendencia en las ciudades? Sí, claro, o sea, la observación de aves es una actividad que se da en el Perú, en básicamente todas las regiones, ¿no? Casi todas tienen sus observadores de aves que últimamente han empezado
agruparse en los COAP, por ejemplo, ¿no? Que es Club de Observadores de Aves del Perú, COAP Cusco, COAP Piura, Lambayeque, etcétera. Y además están los PAU, que es el programa de aves urbanas, que están, bueno, es más citadino, ¿no? Más de la ciudad. Pero sí, o sea, hay gente que se dedica a la observación de aves básicamente en todo, a lo largo de todo el Perú, ¿no? O sea, probablemente en Lima tenga la mayor cantidad por proporción de habitantes, pero hay observadores de aves en todo el país, ¿no? De hecho, este, no, o sea, Lima definitivamente no es la región del país que tiene la mayor cantidad de aves, ¿no? Y hay sitios como Iquito, o Loreto, Madre de Dios, ¿no? De la diversidad de aves es altísima. Y, o sea, un observador de aves en Puerto Maldonado no se aburre nunca, ¿no? Que siempre hay, digamos, sitios nuevos. Bien, Fernando, nos hemos ido un poco por el tema del avistamiento, pero también quería preguntarte acerca de la evolución, ¿no? Aparte más biológica de las aves, acerca de cómo han evolucionado, ¿no? Cuando salió el tema de las películas de Jurassic Park y hablaban el tema de que las aves provienen de los dinosaurios, para algunos verdad o no, y esto se ha ido confirmando, pero ya que tengo la oportunidad que el público tiene la oportunidad de escuchar de parte de un profesional investigador como tú, ¿puedes contarnos acerca de este tema de la evolución de las aves? Aves diferentes, ¿no? O sea, a grandes rasgos descienden de los reptiles, ¿no? Y donde se puede ver, o sea, pero hace mucho, mucho tiempo se divergieron, no se separaron, ¿no? Las aves básicamente evolucionaron a volar, para ello desarrollaron alas, plumas, y los huesos de las aves son huecos, ¿no? No tienen médula como un mamífero, son como una cañita, digamos, ¿no? Porque eso es menos peso, que les permite volar, ¿no? Pero si tú ves, por ejemplo, una pata de un ave, te das cuenta que comparten características similares con los reptiles, ¿no? Una pata que es básicamente sin piel, ¿no? Imagínate una pata de pollo, ¿no? Sin piel y con las uñas, ¿no? Y si tú ves la pata de una lagartija, son muy, muy similares, ¿no? Entonces, ya obviamente esa divergencia sucedió hace un montón de tiempo. No sé muy bien esto de las eras y de las épocas y todo eso, pero sí, de ahí viene el origen de las aves. Las aves han, al igual seguramente que otras especies de fauna, han acompañado al ser humano a lo largo de de toda la historia, ¿no? Digamos, hay un vínculo fuerte, especialmente a veces con las aves y también con otras especies de fauna. Cuéntanos al respecto tú en tu rol de investigador, porque también tiene que ver el tema cultural, ¿no? Además del tema biológico meramente. Cuéntanos al respecto, por favor. Sí, sí, o sea, las aves, o sea, ponte a ver, no sé, los huacos mochica, los tejidos paracas, ¿no? Y en muchos de ellos, las líneas de Nazca, ¿no? Etcétera, etcétera, ahí vas a encontrar aves representadas eh, en, en todo, ¿no? O sea, siempre ha habido esta admiración, fascinación de la gente por las aves, ¿no? Desde, bueno, Perú antiguo, ¿no? Algunas eran, no sé, decorativas, otras tenían utilidades, ¿no? Como alimento, por ejemplo, las plumas de los guacamayos, ¿no? Y otras eran incluso deidades, ¿no? Como el cóndor, que se le consideraba un, un dios, ¿no? Entonces, las aves han estado ahí y hasta ahora lo siguen siendo, ¿no? Es un elemento, digamos, importante culturalmente, ¿no? Hay danzas que imitan, no sé, los movimientos, los cortejos de las aves, hay muchos leyendas, cuentos con respecto a las aves, así que están insertas, ¿no? Digamos, en nuestro día a día, a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Sí, quiero resaltar lo que tú has mencionado y lo que también inicié este programa, ¿no? Muchas de las especies o el entorno natural y todos los servicios ecosistémicos que en general brinda la naturaleza muchas veces pasan desapercibido eh, en nuestro día a día, ¿no? El trabajo, los estudios, el llevar el pan a casa
para muchos ya es bastante, y a veces no reparamos, ¿no? En la importancia y la necesidad que tenemos, que dependemos de la biodiversidad. En ese sentido, nuevamente reitero, la finalidad de este programa es poder generar espacios de conciencia, de educación, para valorar y revalorar lo que nos brinda la naturaleza, y dentro de ello las aves. Quería volver al tema del avistamiento de aves, porque dentro de la comunidad pajarera, que es como se hacen llamar, digamos, ustedes, los avistadores de aves, existe un evento importante que es el Global Big Day. Cuéntanos un poco cómo se organiza y qué significa para la gente avistadora de aves. O sea, en general, es un término en inglés, ¿no? Global Big Day. La película que menciona se llama Big Year, el gran año, ¿no? Y trata de la competencia entre varias personas para ver quién observa la mayor cantidad de aves por año en un año determinado, ¿no? Y trata de la historia de los tres primeros puestos, ¿no? Todo lo que tienen que hacer para observar aves, viajar aquí y allá, ¿no? Y entonces, en general, el término de big, ¿no? Implica cuántas aves ves en Big Year, en un año. En un año, en este caso, el Global Big Day, lo que la competencia trata de cuántas especies de aves puedes ver en un solo día, ¿no? Y todos los países los observadores de aves de todos los países salen en sus respectivos países a observar aves y se cuenta cuántas especies han visto, ¿no? Perú normalmente está entre el puesto 1 y 2 todos los años, lo cual no es raro porque Perú es el país con la segunda mayor diversidad de aves del planeta, ¿no? Entonces y Colombia es el primero, quien normalmente tiene el primero o segundo puesto en estas competencias, pero de lo que se trata es eso, de salir a observar aves, ¿no? Entonces lo que se busca es animar a la comunidad, ¿no? A que por un día al año salgan y pajareen en tu casa, en tu trabajo, en tu jardín, donde estés viajando en ese momento, ¿no? Y reportas qué aves estás viendo, ¿no? O sea, todos pajareando, digamos, en un mismo día en un montón de lugares, ¿no? Y un poco lo que se busca es, la competencia, digamos, no es lo más importante, lo que se busca es, ¿no? Que la gente salga y por un día le preste atención a los pajaritos que siempre están ahí, que a veces no le prestamos atención, ¿no? Como manera de crear conciencia, también se podría decir, ¿no? Eso básicamente. Hemos hablado antes del tráfico de fauna. También las aves son víctimas de esta especie, de este acto ilegal. Cuéntanos, por favor, Fernando. Bueno, las aves son parte de las especies que se trafican. No sé exactamente en este momento cuál es la especie más traficada, ni las cifras actualizadas, no revisé ese dato antes, pero lo que sí está claro es que los loros, por ejemplo, son uno de los grupos más comercializados, ¿no? Más traficados. Entonces hay comercio legal e ilegal, ¿no? El, digamos, el comercio ilegal, o sea, ahí hay un asunto que hay que coger bien con pinza, ¿no? Porque el tráfico de animales o la venta de animales te presenta imágenes que son impactantes de los loros en los tubos, ¿no? Y todo esto del tráfico. Pero si tú te pones a ver en términos de individuos de una especie o de aves en general que son afectados por el tráfico ilegal versus lo que es afectado por deforestación, por ejemplo, ¿no? Y probablemente la deforestación sea más dis- afecta más a las aves que el tráfico, ¿no? Porque o sea, loros, por ejemplo, al final serán pues que cientos, miles y todo, pero deforestación, ¿no? Cuando tú deforestas 100 hectáreas y les metes fuego, ¿no? La cantidad de aves que estás afectando es un montón. Muchas de estas aves mueren asfixiadas, quemadas, y otras tienen que desplazarse a otros lugares donde no necesariamente van a encontrar lo que necesitan para sobrevivir, el hábitat apropiado, ¿no? Entonces también se ven afectadas y muchas veces, pero eso es silencioso, nadie lo ve, ¿no? O sea,
no está siendo, digamos, reportado ni seguido en vivo cómo está sucediendo. Pero si te pones a pensar cuántas hectáreas se han deforestado en este país en los últimos 10 años y calculas cuántas especies de aves viven por hectárea, o que una nomás viviese, una especie, un individuo de una especie viviese en una hectárea, de solo uno, que lo cual es irreal, lo multiplicas por el número de hectáreas que han sido deforestadas y te das cuenta que son pues miles de miles, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, sí, el tráfico es perjudicial para algunas especies porque ataca, digamos, a algunas en particular, las que tienen valor de mercado, como mascotas o etcétera. Pero si hablamos en general de las aves, probablemente hayan otras causas que las afecten en mayor cantidad. Entiendo bien lo que dices y ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué recomendaciones les darías a los aficionados o incluso biólogos profesionales que van definiendo su especialidad para inclinarse por las aves? ¿Qué les recomendarías tú en base a tu experiencia? Sí, mira, hay muchas personas que se han metido en lo que es investigación en aves porque definitivamente es un grupo bastante accesible, ¿no? O sea, tú quieres estudiar la comunidad de aves en bosques, probablemente caminas y vas a encontrar las aves ahí, porque son un objeto de estudio medianamente accesible versus otros, como no sé, jaguares, por ejemplo. Hasta que salgas por un bosque a ver un jaguar, puede pasar, quizás no lo ves nunca, ¿no? Entonces tienes que usar otros métodos indirectos, cámaras trampa, etcétera. Entonces, mucha gente las usa porque son, digamos, fáciles de estudiar, fáciles entre comillas, ¿no? Eh, entonces, la investigación es algo que muchas veces se ha dirigido a las aves por conveniencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero también hay gente que observa aves por afición, ¿no? Porque es, como ya dije al inicio, es retador, te relaja, etcétera, ¿no? Entonces yo lo que le diría a la gente es que prueben, ¿no? Un día salir a observar aves y te puede terminar gustando y te puede terminar enganchando y te puede eh, volver a observar aves por el resto de tu vida. Mucha gente que empezó en estos Global Big Day diciendo, ok, pues yo voy a probar eso, a ver, que dicen que hay que ver aves, y después ya se volvió observador, pues, ¿no? Y de aves, y como digo, tiene sus beneficios, que son muy, pero también tiene lo otro, ¿no? Que al final cuando te gusta tanto empiezas a gastar plata en eso, que quieres mejor equipo, una cámara, viajar, tu libro, y al final pero es muy entretenido, es súper relajante, retador, como digo, ¿no? Y para mí personalmente, pues a raíz de las aves he viajado por todo el Perú, todos los departamentos, un montón de sitios, ¿no? Y al final terminas conociendo tu propio país, pues, ¿no? Bien, muchas gracias Fernando Angulo por tu tiempo y eso ha sido el programa de hoy. El tiempo es tirano en medios y no me despido no sin antes recordarles cualquier sugerencia, recomendación, algún tema que quiera que abordamos, puede escribirnos a la dirección que aparece en pantallas, es comunicaciones@pronaturaleza.org y ahí los vamos a estar leyendo y para mejorar día a día el programa. Bien, este ha sido el programa del día de hoy con Pro con la Naturaleza. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias. Pro con la Naturaleza es un programa producido por Pronaturaleza, Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza. Para comunicarse con la producción, escríbanos a comunicaciones@pronaturaleza.org. Gracias por acompañarnos en Pro con la Naturaleza. Los esperamos para seguir conociendo más sobre la conservación y el desarrollo sostenible para que seas un Pro con la Naturaleza. Nos vemos.